Hoy vamos a hablar sobre lo que es la artrogriposis, específicamente hacer un enfoque dentro de lo que es la amioplasia, que es la principal dentro de lo que son los tipos de artrogriposis. La amioplasia es la principal dentro de lo que es ese grupo de patologías. Como objetivo, vamos a tener cuáles son esos conceptos básicos de la artrogriposis, cuáles son las etiologías descritas de esta patología, mencionar cuáles son las clasificaciones descritas y cuáles son de mayor utilidad para nosotros y cuáles son las opciones de tratamiento en diferentes articulaciones que podemos tener con ellas. Entonces, ¿qué es la artrogriposis? Tener que viene del latín artros, que significa articulación, y gripos, que significa una curvatura en una articulación. Destacar que como definición son un conjunto de afecciones que tienen como patrón que son contracturas congénitas de dos o más articulaciones en diferentes áreas del cuerpo. Dentro de lo que es un diagnóstico descriptivo se engloban más de 300 a 400 enfermedades con diferentes etiologías y la característica más común es que son contracciones congénitas, generalmente no son progresivas o la enfermedad no avanza o no se empeora y que afecta al menos una o dos áreas corporales de diferente en el cuerpo. La incidencia de la artrogriposis múltiple congénita se presenta a uno por cada 3.000, a uno por cada 15.000 nacimientos o de 100 a 200 niños por cada año en Francia se han identificado. Entonces, a través del tiempo, esta patología se le han venido dando muchos nombres desde el inicio, que el primero fue en el 1841, Otto, quien identificó unos pacientes los cuales presentaban contracturas en las extremidades y le llamó como miodistrofia congénita. Ya posteriormente, en el 1897, Chams le cambió el nombre y le puso que son contracciones congénitas, o sea, son contracciones que nacen con ella y que son múltiples. O sea, ya Rosenka en el 1905 le cambia el nombre y le pone artrogriposis por las siglas que mencionamos anteriormente del latín. Y Esther en el 1923 le agregó a ese término que había dado Rosenka en el 1905 de artrogriposis, agregarle la palabra múltiple congénita. A partir de 1993 se conoce ya el término completo de lo que es la artrogriposis múltiple, pero como vemos en la historia, desde el 1841 viene identificándose esta patología en los pacientes. En el 1932, Sheldon fue el primero que habló y reconoció que la presentación más común que él veía en esos pacientes le dio el nombre de amioplasia congénita, que ya luego vamos a describir a qué significa el término amioplasia. Entonces, como etiología del grupo de las artrogriposis en general, son ausencia de movimientos fetales activos que se conoce como acinesia, que normalmente aparece o debe aparecer a la octava semana de la vida fetal. Cuando esa acinesia fetal dura más de 3 semanas, se produce lo que es la ausencia de los de estiramientos normales de los músculos y los tendones que actúan principalmente sobre esa articulación afectada, produciendo así menor elasticidad de la cápsula articular de los ligamentos periarticulares que conduce a una fibrosis o contractura de las articulaciones. Se han descrito que hay anomalías relacionadas con el entorno fetal, ya sean provenientes de la madre o de lo que lo desarrolla, que pueden contribuir a esas contracturas a nivel de lo que son las extremidades, como por ejemplo enfermedades de la madre como la miastenia grave, la esclerosis múltiple y la diabetes mellitus, ya sea preexistente o gestacional, que son enfermedades de la madre que pueden afectar del desarrollo neuromuscular de lo que es el feto. Hay factores mecánicos que se atribuyen también a esta patología, como son anomalía anatómica del útero, embarazo múltiplo, oligoamnios, y bridas y adherencias o bridas amnióticas, la cual en esta tenemos las condiciones físicas que limitan el espacio dentro de la que es la movilidad del feto, afectando su desarrollo musculoesquelético, y algunos trastornos vasculares como la insuficiencia placentaria, la hipoxia fetal y la deficiencia nutricional materna, que alteran la circulación útero-placentaria y el aporte de nutrientes hacia el feto. Ya luego en el 2019, la doctora Judy Hall y Eva Kimber, ellas son dos genetistas en la cual le dieron una clasificación para nosotros tener un mejor entendimiento sobre lo que es esta patología, donde ellos lo van a dividir en cuatro grupos fundamentales.
donde ellos la clasifican aquella artrogriposis que tiene una clasificación clínica, la cual es la clasificación clínica nos ayuda mucho a lo que es el diagnóstico inicial y diferenciación de otros síndromes o tratar de diferenciarlo de otros síndromes, donde aquí se puede ver la afectación, si este es solamente la extremidades inferiores o extremidades inferiores, o si son cuadrimélica o trimélica. Entre ellas también si hay una afectación con algún órgano específico o si tiene un compromiso con el sistema nervioso central. Y aquí se van a encontrar principalmente la mioplasia, la artrogriposis distal y el síndrome de Pterygium múltiple, también llamado como síndrome de Escobar. Las genéticas son aquellas que se relacionan a alguna alteración molecular o cromosómica y que nos ayuda más para un diagnóstico molecular o asesoramiento genético. Y en esas se describen más de 400 patologías que se asocian a alguna alteración molecular o cromosómica. Como por ejemplo aquí tenemos el síndrome de Freeman-Sheldon. Hay algunos que lo asocian también a alguna patología estructurales ya como son el mielomeningocele y también la fibromatosis, la neurofibromatosis. O sea, son enfermedades que asocian alguna contractura y que tienen un componente artrogripótico. La otra clasificación es la clasificación etiológica, que habla sobre el origen de la disminución del movimiento, ya sea el origen materno o fuera del embarazo, o sea, de intrínsecas o extrínsecas, y que nos ayuda a identificar cuál es la causa o orientación diagnóstica. Entre ellas, la intrínseca tenemos lesiones neurológicas, muscular, unión neuromuscular o tejido conectivo. Y las extrínsecas, aquí podemos tener fármacos, infección, oligodrano o embarazos múltiples. Y la funcional, que son aquellas que nos hablan sobre un impacto sobre la movilidad y la dependencia del paciente. Aquí tenemos lo que es el rango articular, la severidad de la contractura, la marcha, el autocuidado y la independencia funcional de lo que es el paciente. Y que nos ayuda a nosotros como utilidad clínica lo que es la planificación terapéutica y la rehabilitación. Cabe destacar que nosotros como ortopedistas la más característica o de mayor importancia para nosotros es tanto la clasificación clínica como la funcional. Hay unas formas que son hereditarias principalmente de la artrogriposis que pueden ser autosómica dominante cuando el riesgo de transmisión es un 50% de la descendencia. En ese ejemplo tenemos la artrogriposis distal. La autosómica recesiva, aquí tenemos un riesgo de un 25% cuando ambos padres son portadores de la patología y que mayormente aquí tenemos lo que es el síndrome de Escobar o de Pterygium múltiple, aquellas que son ligadas a algún cromosoma, un cromosoma X, o sea, aquí tenemos que son ligadas al cromosoma X primordialmente, donde todas las hijas de un portador masculino son portadoras de esta enfermedad. Y el 50% de los hijos varones de estas hijas pueden expresar un fenotipo de artrogriposis. Cualquier tipo de artrogriposis la pueden desarrollar en un 50%. Y el 50% de sus hijas van a ser portadoras totalmente de lo que es esta patología. Existen otros casos que son aislados, que es dentro de la clasificación hereditaria esporádica, y la mitocondrial, que son asociadas especialmente a las enfermedades mitocondriales y que son enfermedades exclusivamente de transmisión materna. Entonces aquí tenemos ya lo que es el término amioplasia, como le había mencionado, que fue Sheldon el primero que habló sobre lo que es la amioplasia, también conocida como artrogriposis clásica. A, que viene de ausencia, mío de músculo y plasia de desarrollo, haciendo énfasis en lo que es el falta del desarrollo muscular. Se trata principalmente de contracturas múltiples que son esporádicas, más común dentro de esa presentación de todos los tipos de artrogriposis. Esta es la más común y tiene una incidencia de uno por cada 10.000 nacidos vivos, es decir, constituye aproximadamente el 30% de todas las contracturas congénitas que se pueden ver dentro de las artrogriposis. La afectación son simétricas, afectan principalmente múltiples articulaciones y pueden ser tanto los miembros superiores como inferiores y que cuando se presentan en todas las extremidades, tanto superiores e inferiores, pueden de un 60 a un 22%. Y tener pendiente que ese tipo de amioplasia o la amioplasia no hay afectación de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, dentro de la clínica, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes con amioplasia principalmente? Vamos a encontrar un paciente a nivel del hombro con un hombro aducido con una deficiencia o deficiencia de lo que es el músculo deltoide y en rotación interna. A nivel del codo, la presentación más común es el codo en extensión, aunque se puede presentar el codo en flexión, pero con menos frecuencia.
y que en el codo en extensión se debe por una deficiencia principalmente de lo que es el bíceps y el braquial anterior. Y cabe destacar que estos pacientes tienen una forma cilíndrica a nivel de lo que es el codo y que carecen de lo que son pliegues cutáneos. La mayoría de los pacientes en la muñeca presentan la deformidad en flexión con desviación cubital principalmente y con la mano totalmente pronada, con una oponencia principalmente a nivel de la mano de lo que es el pulgar y los dedos de la mano en flexión. Entonces, a nivel de la cadera, la presentación más frecuente son la contractura en flexión con abducción de lo que es las caderas y rotación externa y que pueden ser de diferentes tipos de gravedades. Se pueden presentar tanto luxaciones, tanto unilateral como bilateral de ambas caderas, y se presenta aproximadamente entre un tercio de todos los pacientes que presentan esta patología. En la rodilla, la presentación más común o la deformidad más común que se presenta en la rodilla es la contractura en flexión, con grave variedad, como podemos ver aquí en la imagen, y que se puede presentar también en extensión que pueden ir acompañadas de luxación de rodilla o no. La contractura en flexión suele asociarse con una debilidad principalmente de lo que es el cuádriceps y con una hendidura por encima de la rótula que es característico de ella. A nivel del pie y el tobillo y el pie, la presentación más común dentro de lo que son estos tipos de pacientes con artrogriposis múltiple congénita es el pie equinovaro, que es lo más común, aunque también se puede observar el astrágalo vertical y que tienen una alta recidiva de lo que son la deformidad. Ya luego que se empieza con lo que es el tratamiento, tienden a recidivar muy altamente. Entonces, en el 2020, el doctor Harold Van Bos habló sobre una clasificación sobre el manejo ortopédico que se le debe de dar a esos pacientes con artrogriposis distal múltiple, donde él habla sobre diferentes tipos de tratamiento dependiendo cada zona que se puede ver. A nivel del hombro, él te dice que por la deficiencia que existe en el hombro de lo que es el músculo deltoides, esos pacientes solamente recomienda hacerle osteotomía desrotadora para tratar de colocar la mano en una posición más neutra al momento de corregir el codo, el paciente se puede alimentar y llevarse totalmente la mano hacia la boca. En el codo habla de hacer alargamiento de lo que es el tríceps, en el tríceps braquial más una capsulotomía posterior. Habla de hacer transferencias musculares tanto del dorsal ancho y el pectoral mayor y transferencia nerviosa, principalmente una rama del mediano, a lo que es el músculo cutáneo. En la muñeca habla de hacer liberaciones de la cápsula anterior, más transferencia del extensor calpurnario al extensor radial corto, más alargamiento o tenotomía de lo que son los flexores. En las caderas, principalmente, se tiene entendido, se ha visto entendido que hacer un tipo de reducción a nivel de la cadera aumenta lo que es el riesgo de movimiento a nivel luego de hacer una reducción abierta. Pero el doctor Van Bos dice que se puede realizar osteotomías a nivel de lo que le son la cadera, disminuye el movimiento, pero el paciente queda con ciertos rangos limitados, pero que pueden ser funcionales y con muy buenos resultados. Pero de inicio lo que recomienda él es hacer liberación de lo que son los tejidos blandos en caso de hacer osteotomías reorientadoras o osteotomía varizante de la cadera para tratar de corregir la luxación. En la rodilla hablamos de que se puede realizar tanto hemifisiodesis o osteotomías extensoras en el caso de qué gravedad o qué tanto grado de deformidad presentan esa rodilla y la fijación externa. A nivel de las rodillas que están en extensión, se debería de hacer alargamiento de lo que es el recto femoral anterior, cuadriceplasia ayuda y osteotomía de acortamiento femoral, donde las preferidas tanto en la rodilla en flexión como rodilla en extensión para el doctor Galván. Realmente la fijación externa él no la ve como una opción dentro de lo que son estos pacientes con artrogriposis, pero en la rodilla extensión prefiere más lo que es la osteotomía de acortamiento femoral, la osteotomía extensora a nivel de la rodilla en flexión. En el pie, el método Ponseti siempre va a ser de elección para iniciar el manejo de estos pacientes, colocando nuestros yesitos seriados semanales, más una tenotomía del tendón de Aquiles, y ya luego la colocación de lo que son la férula OTP descrita por el autor o en su caso, que no lo describe ese artículo, se puede realizar lo que es una tragelectomía, una talectomía de lo que es el tobillo. Este es un paciente
del doctor Galván con una artrogriposis congénita múltiple, donde este paciente es un tipo cuadrimélico, o sea, tiene afectada las cuatro extremidades y es un tipo amioplásico, donde en él, como podemos ver, tenemos una cadera que está totalmente en aducción con leve movimiento de abducción, totalmente luxada a las dos, con unos pies equinovaros bilaterales. Aquí tenemos los rangos de movilidad realmente de este paciente, donde podemos ver, aquí tenemos los rangos de movilidad, donde podemos ver la máxima abducción que hace ese paciente a nivel de lo que son la cadera. Las rodillas, sí tenemos buena flexión de rodilla, por lo cual a la rodilla no se le hizo nada en su momento inicial y no se le llegó a hacer ningún tipo de intervención quirúrgica a este paciente. Y podemos ver el pie equinovaro y que no hay rotación tanto interna, pero sí rota externo, pero no tiene nada de rotación interna en ambas caderas. En ese paciente, ¿qué se hizo? Como ambas caderas estaban luxadas, se le hizo un soporte pélvico con placa bilateral, más una osteotomía desrotadora interna para mejorar la rotación de lo que son esas caderas y tratar de llevar la rodilla a una posición más anatómica funcional hacia el frente. Y en ese caso, a ambos pies en un mismo tiempo quirúrgico se le hizo una talectomía o astragalectomía de lo que son ambos pies o bilateral y se fijó pues solamente con un PIMA, una colocación de un yeso. Ese es el paciente ya luego del posquirúrgico y rehabilitado, donde podemos ver un paciente más independiente con una marcha más independiente con él y más funcional, ya que el paciente no caminaba. Como podemos ver, es un paciente totalmente con una mioplasia. Aquí tenemos otra vez el paciente, ya luego posterior, varios años después de la cirugía, donde vemos que lo que se hizo en el paciente se mantuvo. El paciente sigue caminando, la misma marcha nadante la marcha nadante que presentaba el paciente y con una muy buena y excelente evolución en el paciente. Como conclusión, el objetivo de tratamiento va dirigido en mejorar la calidad de vida principal de estos pacientes y tratar de que ellos se desenvuelvan o se ajusten mejor a la vida y sean más dependientes de lo que es su día a día. La talectomía en esos pacientes que tenemos unos pies totalmente rígidos y que recidivan totalmente luego de hacer manipulaciones con enyesado, la talectomía es siempre lo tenemos que tener como un armazón de en lo que es nuestro paquete de trabajo y siempre debemos identificar a qué tipo de artrogriposis nos enfrentamos y cuáles son los objetivos, tanto de los familiares y los objetivos que nosotros queremos lograr con ese paciente. Es cuanto.